Hola, mi nombre es Paulette. Y mi nombre es François y este es el taller intensivo de adjudicación para discursos. En el que daremos explicaciones detalladas sobre el papel de las personas juezas en la categoría de discursos. Va. Para iniciar, primero es importante que todos podamos tener en cuenta qué es un discurso. Existe una gran, existe un símil con respecto a lo que significa discursos y los términos que refieren también en acompañamiento como la oratoria, la declamación y más cuestiones que se tocaron en manuales pasados sobre discursos. Lo que vamos a hacer ahora es explicar cómo es que parte de determinados vertientes cada uno de los términos para entender a qué se refiere específicamente la competencia de discursos a los cuales nos referimos dentro de ese módulo. En este punto tenemos que entender que discursos y oratoria parten probablemente del mismo concepto, que es justamente el arte de hablar en público con elocuencia cuando su finalidad es persuadir y conmover al auditorio. Sin embargo, cuando entendemos que a lo largo del tiempo las formas en cómo se desarrollan las competencias han ido evolucionando determinados términos y condiciones sobre cómo se debe de evaluar determinadas ponencias, el término de oratoria dentro de competencias se ha ceñido a una búsqueda objetiva acerca de la manera estandarizada de cómo deberían de hablar las personas. Y esto hace que se limite probablemente a determinados temas o determinados conceptos que establecen reglas de conducta para que las personas oradoras puedan expresarse. En el término de discursos y cómo se ha tratado dentro del circuito hispanohablante, ha tenido una evolución distinta, en el cual se ha buscado poder justamente flexibilizar mucho más los términos en los cuales se evalúan las competencias. Y esto hace de que durante mucho tiempo los equipos de adjudicación hayan tratado de buscar maneras en cómo poder evaluar de manera competitiva y justa a los discursistas, pero manteniendo una libertad en la forma en cómo se pueden expresar, en cómo se pueden tener sus niveles de conducta y en cómo pueden usar la palabra en sí. Entonces, entendiendo que nosotros buscamos comprender el contexto en el cual vivimos, donde existen diversas necesidades, diversas formas de vida y diversas formas de poder expresarse, el concepto de competencia de discursos que vamos a entender es la segunda. ¿A qué se refiere? Que discurso es el arte de hablar en público con elocuencia, siendo su finalidad persuadir y conmover al auditorio, pero priorizando la libertad en el uso de la palabra y la expresión de ideas. No sé qué escuchar. Perfecto. Ahora que conocemos la premisa fundamental sobre qué es un discurso, para empezar con la competencia, hay varias preguntas que nos tenemos que responder. Primero, ¿cómo funciona una competencia de discurso? Al igual que una competencia de debate, tenemos rondas preliminares y rondas eliminatorias y vamos a tener en nuestra categoría en específico, en el CEMU de Madrid 2022, una ronda final en 2 etapas. Vamos a tener 3 rondas preliminares en donde la evaluación va a ser individual y el puntaje va a ser acumulativo, es decir, que si te fue mal en una ronda, tienes 2 rondas más para poder aumentar ese puntaje de calificación y poder pasar el corte de la ronda eliminatoria. Ya hemos cerrado inscripciones y contamos actualmente con cerca de 100 personas oradoras de todo el mundo que van a estar participando en la competencia. Entonces, en estas 3 rondas se van a enfrentar a distintas personas y van a poder poner a prueba sus habilidades de hablar en público. Una vez terminadas estas 3 rondas preliminares, vamos a tener una ronda eliminatoria normal, que va a ser la semifinal. El corte va a ser de 24 personas, es decir, que vamos a tener un break de 24 personas. Y la evaluación cambia un poco aquí, ya no es individual, sino es comparativa. Esto lo vamos a explicar mejor a lo largo del taller, pero es básicamente no evaluar por puntajes, entonces no hay un puntaje acumulativo, sino es evaluar por consenso con los jueces y tener una visión distinta de cómo evaluar con respecto a otros discursos, ¿no? Y finalmente vamos a tener una ronda final en 2 fases, en la que la primera fase vamos a tener a 12 personas
Es decir, vamos a iniciar con 12 personas nuestra final y después de una dinámica vamos a tener un corte que va a lanzar a las personas finalistas de la segunda fase, que van a ser 6 personas. De esas 6 personas vamos a tener una única persona que se convertirá en la mejor persona discursista del mundo. Ahora, ya sabemos cómo funcionan las rondas, pero en general, ¿verdad? Pero individualmente podemos tener 2 tipos de rondas. Una que es pues el tipo preparada. Vamos a tener un gran tiempo de preparación. Eso significa que probablemente tengan unas entre 3 o 12 horas de preparación. Incluso si los equipos de adjudicación así lo deciden, puede ser más, pueden ser 24 horas de preparación. Y pues aquí ya no se sortean posiciones, ni temas, ni nada. Es como directamente se pasa a dar tu discurso de acuerdo a como el equipo de adjudicación pues lo haya decidido, igual puede ser por un sorteo o algo, pero el tema ya no se sortea porque ya te lo dieron con anticipación. Es decir, las personas jueces al saber que es un tema que se dio con anticipación y es una ronda que las personas discursistas ya prepararon, entonces no necesitan hacer nada más que pues, las presentaciones y dar paso directamente al discurso. Y hay rondas con tiempo límite, es decir, son tiempos cortos de preparación, pueden ser 5, 10, 15, 20 minutos, y pues la presentación suele ser escalonada. Normalmente cuando se hacen rondas con tiempo límite, como son tiempos muy cortos, entonces por eso la presentación es escalonada, porque mientras una persona prepara, la otra persona está dando un discurso, ¿no? Entonces, si son 5 minutos de preparación y 3 minutos de discurso, es probable que en esos 5 minutos de preparación de una persona haya una persona dando un discurso de 3 minutos y tengan que esperar 2 minutos en que las personas jueces pueden como checar sus anotaciones o poner puntajes preliminares, etcétera. Y después de pasar esos 5 minutos, vamos con otra persona, ¿no? Es importante recordar, y esto sobre todo para las personas juezas que están iniciando, que una vez que empiece este tipo de ronda, la primera persona discursista pues se le asigna el tema y preparen 5 minutos. Ese tiempo es conocido como tiempo muerto, es decir, todos en la sala van a tener que esperar a que terminen esos 5 minutos, pero a partir de esa primera persona, el resto de discursos van a ser consecutivos, es decir, la primera persona comienza a dar su discurso, pero antes de que dé su discurso y de tener otro tiempo muerto, una vez que termine el primer tiempo de preparación, tengo que dar otro tema a otra persona discursista para que esos tiempos como que estén escalonados, ¿no? O sobrepuestos, para así no perder más tiempo dentro de la competencia. Es decir, tienen que ser sí o sí consecutivos. Sobre la visión que se espera que deberíamos tener dentro de la adjudicación es de 2 tipos. Durante las rondas preliminares que ya explicó Pau cómo se van a desarrollar, lo ideal es que las personas juezas no evalúen comparando discursos, porque entender justamente que son rondas en donde se acumulan puntajes por los discursos que realizas y entendiendo cuál es la simbología o el sentido que tiene discursos en la competencia, es valorar la expresión o las palabras o los ideales que tienen las personas al momento de expresarse. Esto hace que yo no pueda hacer de que durante las rondas preliminares pueda medir qué tan, qué tanto se expresa una persona con respecto a otra, sino medir qué tanto se expresa la persona con respecto a las formas en cómo mezcla las diferentes características de su discurso. Es decir, yo debo de visualizar que, por ejemplo, Pablito, si va a venir a darnos un discurso, lo ideal es que yo visualice que también maneja el uso de la voz, que también maneja la estructura, la coherencia, la emocionalidad, el manejo escénico y más cuestiones, como Pablito, no como Pablito en referencia a lo que hizo probablemente, no sé, Juanito. Entonces, como debo solamente fijarme en la persona discursista que está y puntuarla de acuerdo a la tabla de Mian, que también lo hizo en la mezcla o la propuesta que ha traído su discurso. Pero en las rondas eliminatorias, al entender de que ya clasifican las personas que mejor han desarrollado sus capacidades de discurso a lo largo de las preliminares, entendemos que en las eliminatorias sí tenemos a los mejores discursistas de la competencia, ¿verdad? Entonces, si entendemos ya ese estandarizado, comprendemos también de que ya no buscamos como quién desarrolla mejor sus capacidades, quién desarrolla
como mejor sus capacidades a nivel individual, sino quién me da un valor agregado entre las personas que ya lo hacen muy bien. Por eso es que en las rondas eliminatorias, si esperamos que la evaluación sea comparativa, es decir, que al momento que yo me siente, al momento de poder hacer que las personas que estén en cuartos de final o en semifinales y vayan a clasificar a la final, yo diga, ah, de esas tres personas, la persona A, si bien las tres personas lo hicieron muy bien, la persona A trajo un valor agregado de tal punto, o en tal característica o en tal elemento discursivo, lo que hace que su propuesta tenga un valor agregado sobresaliente a los otros discursistas que pasaron. Ahí sí requiero hacer un ranking probablemente de que también se desarrolló cada discursista y de acuerdo a quién lo hizo mejor, ya pasa en las rondas clasificatorias. ¿Por qué es importante que haya esta distinción entre ronda y ronda? Porque en las rondas preliminares comprendemos de que están todas las personas, independientemente de que sean novatas o no sean novatas, entonces necesitamos que la visión que tengamos no sea sesgada sobre el mejor discursista que exista y decir, ah, como esta persona es novata, recién empieza, entonces lo voy a meter como un puntaje muy, muy, muy bajo, porque mi sesgo del mejor discursista hace de que yo como lo compare de manera extrema. Yo necesito que en las rondas preliminares visualizar a cada discurso y el potencial que tenga para que la retroalimentación que yo tenga a posteriori a esta persona sea como sin sesgos y como fijándome más en el bienestar de esta persona que en el bienestar de la comparación con otros discursistas, porque eso haría de que se cierre mucho más el circuito a que las personas novatas no puedan ingresar porque la referencia que tengamos es únicamente sobre las mejores. Pero en las rondas eliminatorias, esta visión de comparación se entiende de forma distinta porque entendemos de que ya son varias personas, las personas que están por encima del promedio, entonces ya puedo sobreexigir de manera distinta mi cerebro y mi captación de la atención sobre los discursos, entendiendo que ya no estoy evaluando a personas relativamente novatas en el aporte, sino a personas que ya tienen ciertos niveles estandarizados de desarrollo. Perfecto. Pues igual, si en alguna competencia tienen una final novata, también como que la vara con la que se mide las rondas eliminatorias también es comparativa y también es justa porque todos tienen el mismo nivel. Y pues nosotros, por consenso, recuerden que en las rondas eliminatorias se escoge por consenso, escogeríamos como las personas que tienen ese valor agregado para pasar. Ya que en las rondas eliminatorias no se escogen o no se dotan de puntajes a las personas oradoras. Ahora, vamos con la evaluación de estos discursos. ¿Qué debería tener un discurso? Pues probablemente cuando estén viendo este taller, ya habremos lanzado el manual de discursos para personas juezas y discursistas de este año, en el que pues se explican todos estos criterios de forma exhaustiva. Existen 6 criterios, yo les voy a explicar 3 y Francho les va a explicar los otros 3. Y todos los criterios se evalúan de forma pareja, es decir, todos son importantes y todos hacen que el discurso tenga el peso que tiene o sea tan importante como pueda llegar a ser y que cree ese vínculo, esa emotividad con la audiencia. El primer criterio, y creo que es el más obvio, en cualquier material escrito o en cualquier texto que al final se dice o que creamos en nuestra mente, es la estructura, ¿sí? Entonces, dentro de la estructura del discurso, es importante recordar 2 cosas. Uno, que no hay una estructura definida para el formato de discursos que utilizamos en CEMU de Madrid. En específico, nuestro formato se conoce como el formato Demian, pues porque fue el formato que se utilizó en la única Copa Demian de discursos, que es el único torneo que ha puesto a discursos como categoría principal. Es decir, no es una categoría secundaria, no una categoría anexa, es una categoría principal en ese torneo. Y su equipo de adjudicación hizo un análisis extensivo sobre discursos, ¿no? Mucho más profundo que en cualquier otro torneo. Y el formato, pues, consideramos que es el ideal por la libertad que ofrece. Y dentro de esa libertad entra la libertad de la estructura, es decir, si bien, pues, tiene que tener nexos lógicos entre ideas, tiene que ser comprensible el origen y su desarrollo y el final, es decir, como
el típico de un escrito como introducción, desarrollo y conclusión, pues igual cómo se presentan las ideas, cómo se crean estos nexos lógicos, no existe un determinante como para que la persona discursista lo haga de cierta forma. Es decir, no está estandarizado. Esto es a libertad de la persona discursista si es que decide crear un link como súper como memorable o llamativo dentro de su discurso entre la primera y la sexta idea que da dentro de su discurso, o en la introducción decide como dar pequeñas pistas, pero no como netamente poner todo el material introductorio y que sea una introducción bastante estándar, sino como que sea distinta, que tenga giros, etcétera, pues es muy válido dentro de este formato. La estructura lo único que pide es que sea comprensible y que existan se entiendan, ¿no? Que existan estos nexos lógicos. Y además, pues una coherencia interna dentro del discurso. ¿Qué significa tener esta coherencia interna? Pues se evalúa en dos niveles dentro de la competencia. El primer nivel es coherencia de las ideas, como cómo conecta una idea con otra dentro del discurso, y el segundo nivel es cómo conecta lo que estoy diciendo con la dinámica, con el tema de la dinámica en general. Esa es la coherencia interna que también se busca dentro de la estructura, porque muchas veces pues les damos a una persona discursista un tema como puede ser un color, el rojo, pero la persona discursista, si bien habla de un color, no habla del rojo en específico. En este formato, como el no ser atingente o no ser coherente con la temática en específico, pues es importante, ¿no? Entonces, si es que se olvidan de esto, no están aportando a la estructura del discurso. Entonces, tengan en cuenta ese punto de la coherencia interna. El segundo criterio es la originalidad. La originalidad depende mucho igual, que es igual, libertad de la persona discursista, de lo que quiera hacer, ¿no? Como es empoderarse del discurso, hacer ese discurso suyo y pues dar detalles que hagan de su discurso algo que pues no se les olvide a las personas juezas luego de la ronda. ¿Cómo se puede hacer esto? Uno, pues es apropiarse del discurso, adueñarse de las palabras que estoy diciendo, y si bien esto pues igual es subjetivo, como depende de cada persona y de cómo quiera expresarse, hay ciertas cosas que se pueden hacer para mostrar un discurso original propio, ¿no? Como la apropiación del tema es muy importante, propio de la persona discursista, como contar historias, dar ejemplos un poco más específicos y personales, introducirme a mí como un actor dentro del discurso. Por ejemplo, decir en un discurso, hace 4 años yo vivía en un barrio pequeño, en las afueras de la ciudad. Y aunque era pequeño, yo lo sentía como mi hogar. Era cálido, tenía personas cercanas que no eran solo mis vecinos, sino se convirtieron en mis amigos. Entonces, meterme a mí como actor dentro del discurso lo hace más personal, lo hace sentir como que es algo propio mío, es algo original. Y pues lo segundo que deben tener en cuenta en la originalidad es qué tan memorable fue un discurso, es decir, resonó dentro de mí, como cuál fue su efecto, sigue ahí sus palabras. Normalmente vemos entre 6 y 8 discursos dentro de una sala, y qué tanto ese discurso se quedó en mi mente. Esa es la memorabilidad, parte de la originalidad del discurso. Y pues igual, para que un discurso sea memorable, existen ciertas técnicas que pues las personas discursistas podrán ver en el manual también. Finalmente, la emocionalidad. Ok, la emocionalidad tiene igual varias estrategias que se pueden aplicar, pero su objetivo principal es dar a la audiencia sensaciones que tengan coherencia o que tengan un sustento en palabras dentro del discurso. Es decir, que lo que mi boca diga sea algo que las personas de la audiencia puedan sentir. Sensaciones como de distintos tipos, y lo mismo con las emociones. Es decir, puedo tener una sensación, no sé,
de estar en la playa, como me pone en un contexto, y que la emoción sea tristeza o de acuerdo a lo que la persona discursista quiera, ¿no? Entonces, tienen que crear em, esos dos efectos en las personas juezas y conectar al panel con el discurso. Es decir, esta conexión es muy importante dentro de los discursos porque si no llega, no existe esta emoción, esta conexión a partir de emociones y sensaciones, el texto se queda en un texto, en algo literario, como leer o escuchar una presentación que pues no me genera nada dentro. Entonces, la emocionalidad es lograr esa generación de emociones dentro del panel. Existen igual varias estrategias eh, que pues pueden utilizar las personas discursistas, pero todo depende de qué tanto logré conectar, qué tanto logré sentir con lo que la persona discursista dijo durante su intervención. Listo. Entonces, con esos tres criterios, pasamos a los siguientes tres. Va. Ahora vamos a ver el uso de la palabra, la creatividad y el manejo escénico. Dentro del uso de la palabra existen varios criterios que se deben evaluar, pero tanto de manera como a nivel de valoración como a nivel de tener extremado cuidado. ¿En qué sentido? Cuando hablamos del uso de la palabra, hablamos de diferentes formas en cómo las personas vienen a expresar un determinado mensaje. Eso requiere justamente que ver, por ejemplo, con el tema de el vocabulario y el tema de la voz. Cuando hablamos del vocabulario, hablamos de varias cuestiones. La primera es la precisión o la coherencia léxica. Se refiere a que a veces las personas, por sonar muy cultas o por sonar muy formales dentro de su discurso, suelen utilizar términos que probablemente desconocen, ¿ok? Pero que aparentemente dentro de la oración suena bonito. No voy a entrar en un error de eso porque no se me ocurre ahorita el cómo cambiar ello, pero suelen ser como palabras que las personas pues deben de escuchar y comprender como parte de qué tan coherente es esta palabra dentro de la oración o dentro de la frase que está diciendo esta persona discursista. ¿Por qué? Porque pueden existir dos problemas. Uno, con respecto a que sí, justamente como decía Pau, que la coherencia del discurso termine como mermando en el sentido de que las palabras no sean como distinguibles a nivel de su significado, pero segundo, que quizás utilizar determinados términos que pueden como eh, ser problemáticos a entendimientos de determinadas comunidades o determinados grupos de personas puede significar también un problema dentro del discurso. Entonces, evitamos tratar de normalizar la utilización de determinados elementos cuando probablemente no son necesarios o no son coherentes con el discurso que estamos utilizando para solamente como ponerlos porque suena bonito y eso está mal, ¿verdad? Pero segundo, tiene que tener con la variedad léxica. Si bien ya hablamos acerca de la coherencia o precisión que tienen que tener las palabras con el discurso, también es importante entender qué tan variado es el léxico de la persona discursista. Esto no implica específicamente que las personas tengan que hablar con tecnicismos sumamente altos que hagan que probablemente para muchas personas el discurso sea difuso de comprender. No necesariamente porque sea incoherente, sino porque probablemente los términos son muy rebuscados y se puede sonar un poco problemático el entendimiento. Pero sí comprendemos de que hay veces que tenemos que entender que las palabras que utilicen puedan ser variadas, que no estén repitiendo cada rato determinadas palabras justamente que puedan ser reemplazadas por otras que también pueden ser libremente entendidas por el público. Y acá viene un ápice importante que tiene que ver con las muletillas. Las muletillas se evalúan con respecto a qué tan pocas muletillas tiene la persona oradora. Es decir, yo no tengo que visualizar cuántas muletillas tiene en cuestión de como crecimiento, sino de crecimiento, ¿no? Pero hay que tener cuidado también con las muletillas. Las muletillas tienen que ser estas pequeñitas frases o palabras que se nos sale de manera inconsciente, ¿no? Como el y y pues, ese tipo de palabritas que pueden sonar como problemáticas al entendimiento del discurso, que ya no son como acomodaciones líricas, sino son como más de obstáculos dentro de la dicción o la fluidez del discurso al momento de expresarlo. Pero hay que entender que hay ciertas muletillas que no necesariamente son utilizadas de manera inconsciente, que son aquellas frases o sea aquellas palabras que se utilizan como insignias de determinados discursos para hacer que sea mucho más enriquecedor la forma en cómo se expresa. Mayormente se utiliza, por ejemplo, cuando hablamos de poesías o cuando hablamos probablemente de frases que implica como una simbología en específico, ¿no? A veces como por decimos que, no sé, como es momento de entender a las comunidades más alejadas.
Es momento de comprender qué tan mal se están sintiendo con esta medida. Es momento de que tomemos acciones sobre ese tipo de cuestiones para poder hacer determinadas acciones positivas en el futuro, bla, 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 bla. Si se dan cuenta, como esto no se nota específicamente como una muletilla, sino es como una simbología dentro del discurso que hace que yo pueda como darle un poco más de ritmo a cómo me estoy expresando y hace que sea mucho más divertido, más entretenido el cómo está dando el mensaje. Pero si yo, por ejemplo, digo, las comunidades se sienten un poco mal eh, y pues tenemos que ayudarlas porque es probable que así podamos hacer un mundo mejor. Si se dan cuenta, eso no le da una figura o no le da un dibujo al discurso, sino más bien obstaculiza el entendimiento porque se hace un poco más vago. Parecería como que la persona está pensando mucho en qué está diciendo y eso denota como una falta de preparación o más cosas, pero también puede ser de manera inconsciente, en donde las personas, por una falta de fluidez en el discurso, como tenga ese tipo de cosillas. El hecho de poder destacarlas y poder decir a las personas en un feedback personal como, oye, ese tipo de muletillas está como abundando dentro de tu discurso, puede ser un aporte significativo para el discursista que hace que mejore también su forma de expresarse, no solamente en discursos, sino también en otros espacios donde se requiera mayor fluidez al momento de hablar. El segundo criterio que se utiliza es con respecto a la voz, que justamente tiene que ver más que todo con el tema de el volumen, los matices y la velocidad. Con respecto a los matices y el volumen, para hacerlo mucho más cortito, tiene que ver con la forma en cómo yo juego con mi voz, ¿ok? Por ejemplo, el hecho de que si yo necesito generar un poco más de impacto en ciertas frases o ciertas partes de mi discurso, probablemente alce un poco más la voz, o incluso puede ser que yo baje un poco más la voz, y ahí cuando yo alzo o bajo la voz de manera como fluida, como jugando con la tonalidad de mi voz, a eso se le llama matices, ¿ok? Cuando yo estoy probablemente como hablando de muchas cosas en este punto específico, porque quiero hablar de muchas, bla, 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 me quedo en silencio y luego como digo algo muy bajito como para cerrar una frase específica o generar un impacto específico. Ese tipo de juegos con mi voz y las tonalidades que tenga se le denota matices. Y los volúmenes son como acciones grandes en donde yo alzo la voz o bajo el volumen de mi voz, pero no necesariamente estoy jugando con tonalidades, ¿verdad? Y con respecto a la velocidad, que lo separa un poco de estos dos, es porque con la velocidad es el punto donde tenemos que tener como mucho ojo, bueno, mucho oído sobre lo que estamos calificando. Porque la velocidad de la voz a veces también depende de la, el origen de las personas oradoras. A veces hay ciertas personas que vienen de determinados países en específico donde su forma de hablar es bastante rápida. Entonces, sobre ese tipo de situaciones, nosotros no deberíamos como restar valoración o quitarle mérito al discurso, porque entendemos de que no es algo que lo haga de manera voluntaria la persona, sino es algo que ya le pertenece dentro de su forma de desarrollarse como individuo. Si entendemos esto, entonces, ¿qué nos deberíamos preguntar para realmente entender que un discurso por su velocidad puede ser inentendible? Justamente dos. La primera es si la velocidad del discurso, la velocidad a la cual está siguiendo la persona, tiene coherencia con el qué está diciendo en su discurso, porque a veces como hablamos más rápido porque no sé, de repente dentro del discurso estamos hablando un espacio de desesperación o estamos hablando de un espacio donde estamos como muy angustiados y eso hace de que normalmente como detonemos la velocidad de la voz en el sentido de que queremos causar impacto de desesperación, ¿verdad? Pero si de repente solamente estoy hablando muy rápido, pero no estoy hablando de nada en específico porque estoy hablando de algo sumamente chiquito, ¿ya? Eso no tiene coherencia. Entonces, como la velocidad de la voz no es necesaria para el discurso que está dando. Entonces, ahí es un punto de quiebre. Pero si comprendemos que eh, como hay otro punto que tenemos que entender, es justamente qué tan entendible es el discurso. Las personas juezas cuando visualizan personas del cual su origen permite o influye dentro de la velocidad de su voz, tienen que tener como un apoyo exclusivo, un apoyo preferente a poder como tratar de entender el discurso, porque entendemos de que no, ese no es una voluntariedad de la persona discursista, ¿verdad? Pero si hay discursistas donde comprendemos de que para el discurso sí está siendo demasiado rápido, la única forma de nosotros poder entender que podemos quitarle mérito al discurso es si relativamente no se ha logrado entender absolutamente nada del discurso, que es un caso muy extremo, ¿verdad? Un punto donde relativamente no se entendió ninguna palabra, no ha habido vocalización, no ha habido como forma de poder
como comprender dónde inició, dónde se desarrolló y dónde concluyó el discurso. Con respecto a la creatividad, como existen dos formas en específico. Hay miles de formas de poder ser creativos, ¿ok? Como pueden ser con frases específicas, que pueden ser con forma de movimiento, que pueden ser con gestos y más cuestiones. Pero la creatividad en la academia se califica bajo dos cuestiones. La primera, que tiene que ver con las figuras retóricas, y la segunda, que tiene que ver con los elementos evocativos. Las figuras retóricas, en términos muy simples, son justamente figuras líricas que hacen que se enriquezca el discurso. Mayormente la podemos encontrar, como decía hace un momento, en declamación, cuando podemos entender como metáforas o entendemos como ciertas frases que hacen que se enriquezca mucho más la forma en cómo se desarrolla el discurso, que no necesariamente como una exposición, sino más como hacerle figuras, hacerle diseños con las palabras y hacer que sea mucho más entretenido escucharlo. Y las imágenes evocativas tienden a ser como descripciones específicas de ciertas partes del discurso que hace que la persona jueza pueda imaginarse ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando yo empiezo a describir un campo abierto dentro de mi discurso, empiezo a describir al personaje al cual me estoy refiriendo, empiezo a describir cómo está el clima, como lo ideal es que esos elementos sean descriptivos por parte del discursista para que la persona jueza pueda comprender eh, a qué se está refiriendo o qué también está dibujando el discursista su ponencia a través de la palabra. Y pueden ser también como expresiones o descripciones que no necesariamente tienden a ser a través de las palabras, también puede ser como figurativas, ¿verdad? Como a través de como descripciones visibles, como cuando yo agarro un elemento específico y empiezo a describirla de una determinada manera, o yo empiezo a figurar con mis manos o con mi cuerpo determinadas cosas específicas, como la cuestión es tratar de que dentro de ese elemento las personas juezas interioricen esa descripción dentro de su cabeza y se lo pueden imaginar, y eso hace que haya un mayor impacto, ¿no? Entonces, como, y por último es el manejo escénico, que tiene que ver más que todo con el manejo del espacio. Aquí es súper simple, es uno, el manejo del espacio y dos, el manejo del cuerpo. El manejo del espacio es básicamente el cómo la persona utiliza el escenario que se le ha otorgado para poder expresar su discurso. Aquí hay que tener un punto sumamente claro. Aquí no es que exigimos que la persona discursista tenga que moverse por el escenario o que tenga que relativamente moverse por cada rincón que existe dentro del espacio. Lo que nosotros requerimos es que la persona discursista utilice correctamente el espacio para su discurso. Si la persona discursista probablemente desea quedarse parada en el medio para poder dar su discurso y comprendemos que esa postura o esa posición es como coherente o ayuda a que se entienda mejor su discurso por alguna, no sé, emocionalidad o por alguna expresión en específico, entonces la valoración de ese manejo escénico es positiva, porque comprendemos que está utilizando el escenario de conveniencia a su discurso, ¿ok? Y lo segundo con respecto al cuerpo es igual, tampoco esperamos de que las personas se pongan a bailar o se pongan relativamente como a utilizar todas sus extremidades, sino que las formas en cómo muevan sus manos, sus brazos, sus piernas, o simplemente no muevan nada, pero que esa imagen corporal ayuda a su discurso, pues también lo vamos a valorar. Es decir, el manejo escénico se valora de acuerdo a cómo el discursista vincula su forma de expresarse físicamente con su discurso, no porque cuántos movimientos o cuánto espacio cubre. Perfecto. Y bueno, ahora que conocemos todos los criterios que debe tener un discurso, ¿cómo calificamos los discursos, verdad? O sea, esa es la principal pregunta que se deben tener como personas pues. En este formato, pues se utiliza la tabla Demian de personas oradoras, ¿sí? ¿Por qué? Pues por dos razones principales. Uno, para poder evaluar los discursos de forma holística con criterios cualitativos que permitan como tener un estándar dentro de la competencia, y el segundo, como para pues poder tener una referencia, como se utiliza en debate parlamentario británico, sobre los puntajes que debería tener cada persona oradora, porque pues lo común para evaluar discursos es a cada criterio asignarle un puntaje determinado, hacer una suma y pues listo, encontrar el puntaje. El problema es que evaluamos cada criterio de forma individual,
cuando todos los criterios, cuando todos estos 6 criterios que explicamos François y yo en este momento, no se deben evaluar de forma individual porque juntos forman un discurso, juntos hacen parte de este todo y pues tienen que evaluarse de forma como en conjunto, ¿no? De forma eh, holística, integral, todos estos discursos. Y esto es lo que permite la tabla de mentoradoras, además de que analiza dos criterios que son pues muy importantes dentro de este formato en específico. Cuando ustedes vean la tabla en el manual, pues van a tener una escala de puntos que está dividida en varios rangos de 4 puntos de diferencia. Eso quiere decir que, por ejemplo, el discurso puede tener de 100 a 96 puntos, de 95 a 91 puntos. Y en este caso, pues vamos a analizar el rango de 76 a 80, ¿sí? Entonces son rangos de 4 puntos de diferencia entre el mínimo y el máximo. Ustedes como personas juezas pueden ubicar ese puntaje en cualquier elemento de ese rango, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Identificar el rango en el que se encuentra y después, pues, identificar qué puntaje le voy a poner de acuerdo, pues, a los criterios que están dentro de la tabla. Puede ser el mínimo, es decir, 76, o el máximo, es decir, 80. Si hacen parlamentario británico, probablemente entiendan cómo funciona la tabla un poco más, porque ahí se utiliza, pues, igual una tabla de oradoras que permite hacer el mismo análisis, ¿no? Como ser más flexible a nivel de puntajes, pero evaluar de forma íntegra, pues, cómo se expresan las personas oradoras. Listo. Existen 3 criterios dentro de la tabla. El primero es el cumplimiento de los criterios de forma integral y no individual. Es lo que les mencionaba, ¿no? Uno, hay que tener en cuenta en estos criterios, porque pues todos se evalúan así, que son criterios cualitativos, es decir, no se asigna un puntaje en el primer criterio, sino que pues yo evalúo de forma cualitativa que también lo hizo excelente, lo hizo bien, lo hizo muy bien, lo hizo mal, fue óptimo. En este caso pues es un discurso óptimo y después viene la explicación de por qué es óptimo, ¿no? Como falla parcialmente o si lo hizo excelente, entonces no hay fallas, etcétera. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Que nosotros les pedimos a las personas juezas que evalúen cada criterio como importante. Es decir, voy a tener 6 criterios y cada criterio está valorado como por 100 puntos, ¿no? Porque todos forman parte del todo, todos son importantes dentro de la competencia. Y puede que una persona discursista tenga como un 90 en manejo escénico, pero un, no sé, 50 en creatividad y puede tener un 60 en originalidad y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la idea no es que sumen esos puntajes, sino que de esos puntajes que tienen cada criterio, yo trate de encontrar un rango promedio en el que todos los criterios en conjunto se encuentren, ¿no es cierto? Porque puede que un criterio, por ejemplo, digamos, el manejo escénico, que fue lo que mejor hizo en mi ejemplo, apoye a estos otros elementos del discurso. Es decir, la estructura no fue la mejor, o sea, se entendía, pero no fue la mejor, pero el manejo escénico le dio ese plus, ese extra al discurso que me hizo sentir el discurso como bueno, como algo que conecta conmigo. Entonces, si bien puede ser un criterio que se puede creer marginal en otras competencias, puede que haya aportado mucho en el discurso como, y por eso tiene un puntaje mucho más alto. Al evaluarlos de forma integral, es decir, como un todo y no como algo individual y buscar este promedio entre rangos, pues ayudamos a que la calificación sea mucho más atingente a lo que la persona discursista está presentando, ¿no? Como no la penalizamos tanto o no le quitamos puntos porque no utilizó un criterio en específico o porque este criterio lo hizo completamente mal, sino que nos apoyamos entre criterios para saber que eh, la estructura es muy, muy, muy importante, pero existe otro criterio que puede ayudar a que esa estructura igual sea buena, sea un poco más valiosa, etc. Entonces, eh, importante hacer este promedio e entender que en la Copa de, bueno, sí, desde la Copa de Mian y en el formato de SEMUDE se utiliza esta referencia
como aproximada, se tiene que hacer este análisis dentro de la deliberación o como personas juezas para no tratar a los elementos o los criterios de forma individual, sino como balancear todas estas características del discurso para acordar el rango más apropiado para una persona discursiva. Listo, vamos con el segundo criterio. El segundo criterio es una como ponderación entre lo bueno y lo malo. Es decir, si bien el primer criterio es esta comparativa cualitativa entre criterios y que permite como dar un poquito más de puntaje a las personas oradoras, en el segundo criterio, pues existe esta comparativa en cambio con lo malo del discurso. Es decir, que si existen cosas negativas que superan a las positivas, pues igual puede cambiar el rango en el que se encuentre la persona oradora. Es decir, puede que el discurso o los criterios de forma integral hayan estado en un nivel de 76-80, no, pongámoslo uno más largo, ¿ya? Del 81-85, ¿ya? Entonces estaba en un discurso de 81 y pues estaba en el límite inferior. Pero el segundo criterio, como personas juezas, nos hace dar cuenta que si bien hubo muchas cosas buenas, hubo cosas malas que sí perjudicaron al discurso o que hicieron que yo perdiera esa conexión con el discurso y no me hizo sentir que el discurso en realidad fuera como se dice en el criterio siguiente, que sería un discurso muy bueno y no solo óptimo, ¿no? Entonces, sentía que era un discurso muy bueno, pero las fallas hicieron que en realidad el discurso desconectara conmigo, no se sintiera tan como apropiado para la dinámica o lo que se esperaba que la persona discursista diga o haga, ¿no es cierto? Entonces, el segundo criterio es una comparación entre las fallas y el contenido positivo que puedan existir dentro de un discurso y hay que analizar estas fallas porque si fallas en conectar con las personas, si fallas en lograr tu intención dentro de tu discurso, pues también debe existir como una observación, un análisis por parte de los jueces para que pues el rango sea efectivamente el correcto y no solo se vean las cosas positivas, ¿no? Como ahí es donde ese 50% de estructura probablemente entre porque las fallas pues fueron como un poquito más grandes que las cosas positivas que podía dar. En este caso, pueden ver que es un discurso óptimo y que las fallas son leves, es decir, no existe una ponderación tan grande de las fallas por sobre las cosas buenas, entonces es un discurso promedio, se podría decir, el que está dentro de este rango. Y el tercer criterio ya es algo pues netamente del formato. ¿Por qué? Porque los 6 criterios que explicamos, sí se califican en otros formatos. Esta ponderación entre fallas y el contenido positivo también se puede hacer en otros formatos, pero el tercer criterio es algo propio del formato de Mendes Discursos, que es la tingencia con la temática. ¿Por qué? Porque al ser dinámicas libres, porque al ser distintas temáticas, al ser como sumamente distintas a temáticas que se pueden ver en oratoria o en declamación, que son temáticas mucho más políticas o que son mucho más reales, en las que pues obvio la tingencia es mucho más racional o la tingencia es mucho más fácil de lograr, no se suele calificar como un criterio, ¿no? En cambio, en el formato Demian, al ser las dinámicas tan libres y poder hablar literalmente de extraterrestres en un planeta que no existe, pues la tingencia es muy importante, porque la tingencia con la dinámica es algo que deberían evaluar pues todas las personas juezas. Porque muchas veces nos dejamos convencer por un discurso maravilloso, increíble, que conectó conmigo, etcétera. Pero no era lo que el equipo de adjudicación propuso, o no era, no es parte de la temática. Es como el ejemplo que les di antes. Yo, como adjudicación de discursos, le pedí que hable sobre el color rojo y podía haber creado un discurso sobre el color rojo increíble, pero la persona discursista decidió hablar sobre el color amarillo. Y fue un discurso increíble sobre el color amarillo, probablemente un discurso muy bueno, ¿no? Que tuvo fallas muy menores y estaba dentro del rango 81-85, pero no era tingente con la temática. La tingencia sí es un
un criterio importantísimo y penalizable dentro de la competencia. Es decir, si el discurso se escapa de la temática, tiene que ser valorado de otra forma, tiene que cambiar de rango si pues no está dentro de la temática. Esto suele pasar, por ejemplo, con personas muy novatas o con gente que no lee con atención pues, lo que tiene que eh, decir dentro de su discurso. Entonces, como tienen que tomarlo mucho en cuenta, sobre todo si el tipo de dinámicas que se presentan son más específicas, ¿no? Como eres cierta persona, estás dentro de cierto contexto, te pedimos esto, responde esta pregunta. Si no responde esta pregunta, entonces probablemente el rango en el que se encuentra ese discurso tenga que cambiar porque se escapa mucho de la dinámica, ¿no? Y eso que involucra el que no hay una tingencia con la dinámica, que se pierda persuasividad dentro de su discurso, ¿sí? Entonces, si yo sé que todos los discursos tienen que ver con cierta temática, con cierto contexto, y un discursista lo hace de otra forma, no se tiene que evaluar como que es algo memorable o algo como más valioso, sino que de hecho es algo que quita persuasividad porque no es parte de la dinámica. Es como si se equivocaran del lado que tienen que defender en una moción, ¿sí? Entonces, aunque haya sido un discurso y hayan defendido todo lo que oposición debería defender, pero si era gobierno, entonces ese discurso no es tan bueno, ¿no? O se califica, o sea, dos puntos de persona oradora se califican de forma un poco distinta porque pierde la persuasividad y aparte, pues, no es atingente con lo que tenía que hacer, no hace el rol que tiene que hacer como debatiente. Lo mismo pasa en discursos. Si se va de la tingencia, pues no cumple con el rol que tenía que tener como discursista. Entonces, esos tres criterios son los que se evalúan, los que tienen que tomar en cuenta al momento de establecer un rango dentro de la tabla de Emir. Va. Solo como acotación adicional, por si es que se lo preguntan en algún momento, ¿existe un discurso promedio en cuestiones de puntaje? Relativamente no existe un discurso promedio a nivel de puntaje. ¿Por qué? Porque entendemos justamente que, como Pau acaba de explicar, los discursistas son libres de utilizar los criterios que crean necesario y la forma en cómo quieren hacer su discurso, así que es difícil poder distinguir que exista un promedio de cómo se hace un buen discurso. Cada discurso es bueno en sí por lo que haga. Así que, por si tienen esa duda, sería saco. Vamos con respecto a exhortos y recursos externos, que son evaluaciones adicionales que se hacen, pero no están dentro de los criterios EXIT. Igual como habíamos hablado acerca del manejo escénico, los exhortos y los recursos externos se evalúan de acuerdo a cómo se presenten dentro de la ronda. Es decir, los exhortos solamente se van a evaluar de manera positiva o van a ubicarse dentro de la estructura o dentro del impacto o la emocionalidad del discurso, siempre y cuando la, la dinámica proponga que las personas tengan que realizar exhortos. Hay dinámicas donde las personas no tienen específicamente que convencer al público para realizar alguna acción, que eso básicamente refiere a los exhortos, o que tengan que convencer de que tomemos algún tipo de voz o palabra para poder como hacer un impacto social grande, ¿no? Hay dinámicas donde relativamente te dejan a ti probablemente significar una conversación con algún personaje animado o probablemente solamente hacer un monólogo para ti mismo o probablemente como formas mucho más disruptivas de cómo se desarrollan los escenarios, ¿verdad? Entonces, como no necesariamente el exhorto va en todas las dinámicas, por lo tanto, si la dinámica refiere explícitamente que su objetivo es que las personas convenzan al público que realicen determinada acción, entonces sí tenemos que tener en cuenta que el exhorto de la persona oradora es importante para probablemente generar una memorabilidad o probablemente generar una emocionalidad o probablemente generar una buena estructura. Pero si la dinámica no te explicita, o si es como entendible o asimilable que la dinámica no requiere de un convencimiento o un impacto específico de ese tipo, entonces el exhorto no está dentro de nuestras evaluaciones, ¿ok? Y con respecto a los recursos externos, hay que entender que estos recursos externos refieren directamente a lo que, al menos en CEMU de Madrid, refiere a los objetos que nosotros podamos otorgarles dentro de la ronda. Si en la ronda nosotros les entregamos determinados objetos que ustedes deban de utilizar, pues las personas juezas deben de evaluar qué tan bien utilizaron esos elementos de acuerdo a la dinámica que se está realizando. Si en caso alguna persona oradora se presente con algún objeto que el equipo de adjudicación no haya otorgado, tampoco refiere que nosotros omitamos el elemento.
si es parte de su discurso y quiere utilizarlo dentro de su discurso, lo tenemos que evaluar. ¿Cómo evaluamos estos recursos externos? Igual que los movimientos escénicos y, movimientos corporales. ¿Qué tanto está vinculado este recurso que tengo al discurso que está presentando la persona oradora? Si, por ejemplo, yo tengo, no sé, un cuadernito y de repente el cuadernito solamente lo tengo en la mano, pero mi discurso habla, no sé, de las ballenas y el cuadernito no sirve de nada que lo tenga en la mano, entonces este recurso básicamente es invisible para las personas jueces. No debería tener ningún impacto dentro de la forma en cómo se desarrolle el discurso. Pero si, por ejemplo, yo tengo el librito, que en este caso es un pasaporte, y yo hable acerca de un viaje y empiece a hablar que mi pasaporte tiene ciertos elementos, o empiezo a hablar de cómo es que mi pasaporte es importante para que yo pueda conocer a una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí estoy vinculando el pasaporte, el cuadernito, dentro de mi discurso. Ah, entonces sí se puede utilizar para, por ejemplo, creatividad o para ponerlo dentro de emocionalidad, de acuerdo a cómo ustedes crean que el elemento está siendo utilizado. Eso queda a libertad de las personas discursistas. Perfecto. Y entonces ahora vamos con material importante igual para personas juezas, cuando pues no sabemos qué hacer ante situaciones distintas dentro de la sala o de extrema urgencia dentro de la sala. En el manual van a tener una sección completa sobre pues las cosas que pueden pasar en sala y que tienen que como llamarse de la atención o pues se conocen como incumplimiento del orden. Es la sección 1.4 y pues la pueden leer. Eh, Sin embargo, ¿qué tipo de acciones son las que significan una conmoción dentro de la sala y que tienen que, como personas juezas, tomar en cuenta o muchas veces intervenir? Son las siguientes. Uno, no respetar el orden de participación de los discursistas, es decir, gente que quiere causar conmoción en la sala y que, pues, no sé, interviene dentro o antes de una persona discursista. Probablemente esta no sea una falta tan grave, pues simplemente sería un llamado de atención por parte de la persona jueza principal de, disculpa, aún no es tu turno, podrías esperar, tenemos a esta persona. Tenemos las interrupciones a quienes estén hablando. Si es de forma virtual, pues se puede hacer por micrófono, por chat, pero interrupciones presencialmente pueden ser como llamadas telefónicas o conversaciones en medio de un discurso, etc. Entonces, recuerden que si existen este tipo de interrupciones, pues lo ideal sería no interrumpir dentro del discurso porque crearía una interrupción aún más grande. Y esta es una regla importantísima. El discurso de una persona oradora tiene que ser sagrado, no se puede interrumpir casi por nada del mundo. Literalmente existe en esta sección una aclaración de cuándo se podría intervenir y eso sería, pues, cuando existan emergencias como de salud o existe como una emergencia de organización y estén llamando constantemente a la persona jueza y tenga que salir, pues probablemente ahí se tiene que cortar el discurso, pero son emergencias y son casos fortuitos de extremada necesidad de parar el discurso. De caso contrario, no se interrumpe y si pues alguien más está interrumpiendo, pues se pueden utilizar otras estrategias como quedarle viendo durante la sala o como esperar a que termine el discurso y después decir, por favor, no realicen esta acción y tú como persona jueza tratar de omitir el ruido o omitir como lo que se esté haciendo para dañar el discurso y concentrarte mucho en la persona discursista para no perder como el efecto que quiere lograr. Si las interrupciones son constantes y son fuertes dentro del discurso y como no paran, pues se pueden hacer como pequeños ruidos o incluso acercarse de forma directa con esta persona y pedirle que se retire de la sala, etcétera, pero no interrumpir a la persona discursista, tiene que seguir dando su discurso, porque pues cuando cortas un discurso, eso implica volverlo a iniciar y probablemente no tenga el mismo efecto o el efecto que buscaba la persona oradora cuando lo estaba dando por primera vez. Es distinto escuchar un discurso
una vez, como por sorpresa y así, porque puede tener otro efecto si lo vuelves a escuchar. Entonces, es muy importante no interrumpir los discursos. También pueden haber comentarios destructivos o burlas sobre una persona antes, durante o después del discurso, por cualquier medio. Esta es una acción que se tiene que tomar en cuenta por equidad. Entonces, la acción que deben tomar frente a esto es hablar con equidad, hablar en cualquier tono durante el discurso de una persona, pues es lo mismo de las interrupciones, y realizar cualquier otra actividad que pueda distraer a los participantes. Pues esto incluye tomar fotos o grabar con el teléfono sin que esté permitido, sin que la persona oradora haya dado su consentimiento. Lo mismo, pues si en realidad interrumpe muchísimo a la persona discursista, es probable que sí tengan que intervenir, pero si no, pues lo ideal es hacer un llamado de atención una vez la persona discursista termine con su intervención, pedir que borre las fotos, pedir que borre el video, lo que sea, pues ya depende de cómo la persona discursista se sienta. Y finalmente, una recomendación clave: si no saben qué hacer frente a una conmoción en sala, algo pasó, una persona discursista se siente mal, etcétera, y no tienen idea de cómo afrontar esta situación, comuníquense con equidad. Equidad es muy fuerte, es muy importante dentro de la competencia, dentro de ese mood. Tenemos un equipo de equidad maravilloso y pues siempre van a estar ahí para resolver cualquier duda que tengan con respecto a algún problema en sala, ¿no? Y sobre todo con las personas discursistas, esto es importantísimo porque tienen que hacer que se sienta como un espacio seguro para todos, ¿no? Va, ahora hablemos acerca de la deliberación. La deliberación comprende de la forma en cómo se va a desarrollar, la forma en cómo van a interactuar las personas dentro del panel. Las personas en el panel se dividen en tres tipos. La persona jueza principal, que es más quien probablemente tiene más experiencia dentro de la gestión de las competencias de discursos, entonces es normalmente quien va a probablemente liderar la moderación entre los discursistas y las personas juezas o las personas del público que básicamente van a estar oyendo ese tipo de ponencias, ¿verdad? La segunda es la jueza panelista, que directamente son aquellas personas que acompañan a la persona principal, tienen voz y voto en la dirección y se asume que puedan tener la misma capacidad que la persona jueza principal para poder emitir un puntaje y un voto determinado. Y la persona trainee es una persona que está como en proceso de aprendizaje en esta competencia o en proceso de aprendizaje dentro de la adjudicación de discursos, entonces es parte del panel, pero no va a ser relativamente una persona que pueda tener voto o pueda dar algún tipo de puntaje a las personas discursistas, puede comentarlo con las personas panelistas y la persona jueza principal probablemente dentro de la discusión como para poder como aportar y aprender y asimilar la forma en cómo se desarrollan las personas juezas que tienen más experiencias, pero la intervención e influencia que tienen los puntajes de las personas oradoras no es parte de la persona jueza trainee. Sí. Listo. Y pues ya sabemos quiénes forman parte del panel, sabemos los criterios. Pues estamos ya a tope con todo el conocimiento de una persona jueza. Pero, y esto va un poco más, bueno, todas las personas jueces deben conocer el flujo de la deliberación, pero pues principalmente las personas juezas principales, porque pues ellas son las que tienen el mando o como moderan la deliberación en la competencia. ¿Cuál es el protocolo propuesto para esta moderación? Es sumamente sencillo. Si pues han hecho programación van a entender un poco más del flujo, pero si no, pues les voy a explicar y les voy a dar los tips para que pues el flujo se entienda más y que la deliberación sea buena. Primero, como en debate, vamos a dar 2 minutos para revisar las notas en caso de ser necesario. Si es una ronda pues sumamente corta, probablemente los discursos ya estén interiorizados, si hayan tenido tiempo de modificar de revisar las notas, etcétera. Entonces, este tiempo es como opcional, pero lo ideal es que se dé cuando tengan un panel extenso y cuando haya varias intervenciones, entre 6 a 10 intervenciones, pues sería bueno dar estos 2 minutos. Después, hay que discutir en orden de participación. Ojo que esto es una recomendación igual, pero lo ideal sería hacerlo en orden de participación. ¿Por qué? Por un tema de justicia, ¿ok? Es como,
El discurso tiene como ciertos criterios como la memorabilidad, qué tanto se quedó en mí, etc. Y es probable que si yo analizo primero el último discurso, ese discurso sí se haya quedado muy interiorizado en mí porque lo escuché el último. Por eso el orden de participación es importante, porque así yo me doy el tiempo de digerir el último discurso para evaluarlo al final, porque fue el discurso final, ¿no? Entonces no le estoy dando una ventaja por sobre el primer discurso, que probablemente ya pasó su tiempo de impacto y lo estoy digiriendo de otra forma. Y ese es el punto de la memorabilidad, por ejemplo, o el efecto del discurso se nota después de un tiempo, porque es como en todo, ¿no? Tienen un hype, cuando lo escuchas justo cuando termina, después se va perdiendo un poco, perdiendo un poco, perdiendo un poco, y eso también como puede afectar la evaluación, ¿no? De forma holística. No tanto, pero por temas de como pseudo justicia, lo ideal sería hacerlo en orden de participación. Es una recomendación bastante buena, así que tómenlo en cuenta. Y una vez que yo ya tenga como el orden establecido, yo ya sé por quién voy a empezar como persona jueza principal, voy a pedir los puntajes asignados a la primera persona oradora, porque estoy haciéndolo en orden de participación. Después de tener los puntajes como yo le puse un 72, yo un 80 y tú le pusiste un 65. Perfecto. Me tengo que hacer esta pregunta. ¿Existe una diferencia entre puntajes superior a 20 puntos? ¿Por qué esta pregunta? Porque en formato Demian no se permite una diferencia de puntajes mayor a 20 puntos. ¿Por qué? Porque si bien también existe una libertad hacia los jueces de interiorizar el discurso de la forma en la que ellos consideren ideal, pues tampoco permitimos que exista esta diferencia de puntajes por igual tener una mejor visión de las personas discursistas. En otros formatos, cuando no hay deliberación y cuando existe esta superioridad entre puntos, es decir, una persona dio 50 y otra persona dio 80, la sumatoria o en las rondas acumulativas en las que los puntajes son valiosos y se hace un promedio de todos, puede terminar siendo injusta para ciertas personas, porque una persona que tuvo una desviación estándar, digamos, en sus calificaciones muy baja y que tuvo 70, 70, 70, pero una persona que por una sola persona jueza que le puso 90 y sus discursos en realidad eran de 60 con respecto a los otros jueces, pero ese 90 intervino y cambió el promedio de puntaje, pues clasifica y no clasifica a esta persona que probablemente en la generalidad tenía una mejor puntuación o tenía como en general lo hacía mejor, ¿no es cierto? Solo porque existía esta diferencia tan grande de puntos y existía esta como libertad de que en realidad pueda existir. Por eso esta pregunta es importante. Si existe esta diferencia de 20 puntos, hay que analizar cuál es la causa de la diferencia, si está justificada y ver quién está mal, el que puso el juez con el puntaje más alto o el juez con el puntaje más bajo, ¿sí? Entonces, si es que existe esta diferencia de 20 puntos, paso por la vertiente de la izquierda y pido a los jueces, a las juezas con el puntaje más alto y a la persona jueza con el puntaje más bajo que lo justifiquen para entender dentro del panel por qué existe esa diferencia, qué es lo que está haciendo como que existe esta gran brecha entre puntos. Y tu trabajo como persona jueza principal es persuadir a las personas juezas de eliminar esa diferencia de puntos tan grande. Es decir, si bien no tienen que llegar a un consenso, es decir, no todos le van a poner 70 porque es el promedio, pueden modificar sus puntos para que en realidad pues no existe esta brecha, ¿no? Como, ok, la persona que le puso el puntaje más alto diga, sí, es cierto, entiendo por qué le pusiste 50 y probablemente no esté tan alto como yo creía, probablemente sí sea unos 5 o 6 puntos más bajo. Y lo mismo con la persona que le puso el puntaje más bajo, es decir, entiendo por qué le pusiste un puntaje alto, es decir, existe tal vez un elemento valorativo que yo no me di cuenta o que yo no lo tomé en cuenta al momento de establecer mi escala. Entonces, al escucharte, pues probablemente le suba 5 puntos más. Eso hace que los puntajes no tengan esta diferencia, no existe una como ventaja sustancial por la visión de una persona jueza por sobre otra para la persona discursista y hace que
sea mucho más justo para las otras personas y como igual le da libertad a los jueces, flexibilidad de tener puntajes diferentes, pero que no se alejen tanto y terminen perjudicando a la competencia y a otras personas discursistas. Ahora, si no existe esta diferencia, pues vamos a realizar una pequeña intervención de alguien del panel. Lo ideal no es que lo expliquen todos, o sea, sería magnífico que pudiéramos hablar todos sobre nuestra apreciación de un discurso, pero como el tiempo que tenemos es limitado, el tiempo de deliberación para CEMUDE Discursos 2022 es de 20 minutos, pues lo ideal sería que una persona sea la que intervenga en el panel, pueden hacerlo en orden, esto sí ya es netamente de cada persona principal, yo suelo hacer como intercalado, es decir, que lo haga una persona, después otra y seguir intercalándonos, o sea, como para que no se repitan intervenciones del panel, pero igual pues pueden despedir a alguien que haya visto el discurso y que le haya gustado, decirle, ok, creo que tú tienes como ganas de hablar, danos como tu apreciación del discurso. Recuerden que esta deliberación no es para estandarizar puntajes, es simplemente para tener un espacio en el que pues esos 20 puntos no existan, pero lo más importante es para compartir nuestra experiencia dentro de la competencia. Es decir, que las personas juezas, muchas veces, por ejemplo, nos vamos a una sala de discurso y decimos, wow, qué gran discurso, y quisiéramos hablar con alguien, y quisiéramos como contarle a alguien que lo entienda, etcétera. Entonces, en la deliberación tienen ese espacio de qué buen discurso y de poder decir, sí, mira, y de forma más técnica o de forma como, incluso si no es técnica, como de forma bonita, valiosa, compartir esa experiencia con alguien más y que también se nutran las personas, por ejemplo, trainees o las personas del panel con los conocimientos que puede tener una persona principal y puedan decir, ah, es cierto, al compartir esta experiencia me doy cuenta que este punto en específico puede ayudar a que un discurso se eleve o que, no sé, la percepción que yo tenía no sé, de una figura retórica era distinta y en realidad sí aporta el discurso. Yo sí sentí eso, de hecho lo que quería la persona discursista era que sienta incomodidad y la sentí y yo la valoré como algo negativo. Pero al compartir esta experiencia en la deliberación me di cuenta que era algo positivo porque aportaba a la intención de la persona discursista dentro del discurso, bla, 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 como ese es el objetivo de la deliberación. Compartir experiencias, aprender cada uno dentro del panel y pues como el tercer puntito, esto de los puntajes que no sean tan alejados, ¿no? Y finalmente, ya cuando terminen todo esto, se tienen que preguntar si ya se analizaron todas las intervenciones. Una vez que se hayan analizado todas las intervenciones, pues pueden enviar los ballots, pero si no se analizaron, tienen que volver a repetir este ciclo de pedir los puntajes, verse la diferencia y hacer el análisis de cada discursista hasta que terminen con todas las personas que participaron en sala. Recuerden que tienen 20 minutos para hacer esto, por tanto, las intervenciones del panel pues tienen que ser un poco cortas, pueden ser de 1 minuto y medio, 2, y si es que es un caso específico en el que existe esta diferencia de 20 puntos, pues se pueden tomar un poquito más de tiempo en analizarlas, pero para no retrasar la competencia, traten de entrar dentro del margen de 20 minutos, ¿sí? Va. Ahora, ya en la parte logística de cómo vamos a mandar las ballots, existen como dos tipos de ballots que vamos a utilizar para este SEMUDE. La primera es la cuestión de la ballot que tiene que ver con la calificación de personas oradoras. En este punto en específico, cada persona jueza, excepto la persona trainee, como hablamos hace un momento, van a tener un formulario. Ese formulario se lo va a entregar el equipo de adjudicación a todas las personas jueces. Es un único formulario para todas las rondas, ¿ok? Este formulario ustedes van a poner, en este formulario van a encontrar estructurado su nombre, o sí, el nombre de ustedes, va a encontrar el nombre de la ronda y el nombre de las personas oradoras y un espacio para que ustedes puedan calificar. Es un solo puntaje que ustedes tienen que asignar a cada persona oradora de acuerdo a la tabla de EMIA. Todas las personas juezas emiten sus puntajes porque se entiende, como ya había hablado Pau, de que todas las personas juezas tienen una percepción distinta y una percepción específica de cómo ven los discursos y pueden puntuar de forma distinta cada una de las intervenciones. Entonces, como por eso cada persona jueza va a tener su formulario. ¿Ok? Básicamente se lo van a llenar, lo van a subir y luego al día siguiente ya vamos a ir sumándolos a el tab que vamos a utilizar y al final del torneo ustedes van a poder encontrar toda la tabla de puntajes en sus respectivos URLs. Siguiente. Pero ahí no acaba. Dentro de el foro,
Para eso, una acotación adicional con el formulario anterior. Dentro del formulario anterior, ustedes también van a poder puntuar dentro de una casilla específica el puntaje para personas juezas, ¿ok? Igual como asumo que varias personas aquí pertenecen también al circuito de debate. Igual que en el VP, las personas juezas también se puntúan entre sí. Igual vamos a hacer en esta ocasión, más adelante Pau va a hablar de ello, pero específicamente en ese formulario ustedes van a poder como acotar acerca de cómo se califica cada una de las personas oradoras y al último la calificación a la persona jueza principal en caso de que seas panelista y la persona jueza principal también a las personas panelistas en caso también lo tenga. Pero este punto específico son los feedback personales que normalmente se solicitaba antes de que por favor envíen audios a las personas oradoras y que probablemente esos audios, algunos eran de 5 minutos, otros eran de 10 minutos, otros eran de 1 minuto, y para evitar como quitarle mucho tiempo a la persona jueza para que pueda como darle este aprendizaje o este aporte a todas las personas discursistas, lo que vamos a utilizar en ese CEMU de Madrid es otro formulario que van a poder utilizarlo o llenarlo dentro de un rango específico que se ha asignado por parte del equipo de adjudicación, en donde entrarán dos preguntas específicas. La primera es acerca de este cuadro. Van a encontrar este cuadro en donde van a ver todos los criterios que normalmente se evalúa dentro de la tabla de EMIA. Y ustedes, de acuerdo a la persona discursista, ahí van a tener para poner el nombre, viene el cuadro, en el cuadro ustedes van a poder poner, por ejemplo, en estructura, si es que fue muy bueno en estructura, si es que solamente fue bueno, o si en la originalidad fue malo, muy malo, y así como en cada criterio. Ustedes se preguntarán qué implica que diga no fue necesario. El hecho de que no sea necesario es como dentro de lo que explicaba Paulette, ¿verdad? Esto de que hay criterios o elementos discursivos específicos que probablemente la persona oradora no lo ponga dentro de su discurso, pero tenemos que evaluar también si es que ese elemento era importante o no era importante dentro del discurso. Si, por ejemplo, tenemos que en creatividad o ya en manejo escénico, por ejemplo, tenemos que el manejo escénico fue muy malo. ¿Por qué? Porque probablemente el manejo del escenario que tuvo la persona oradora o los movimientos corporales que tuvo la persona oradora eran incoherentes con el discurso, yo le voy a probablemente poner malo o muy malo. Pero si, por ejemplo, la persona oradora se quedó como para sin ningún movimiento en específico, sin ninguna postura en específico, y solamente se dedicó a hablar y a mostrar su discurso desde matices de voz o desde la estructura o desde la emocionalidad dentro de los gestos visuales. Entonces, puedo ponerle o que fue bueno o muy bueno, según mi perspectiva, o de repente si veo de que no tuvo ningún impacto dentro del discurso, pero tampoco fue algo que le restó el discurso, sino que simplemente no estuvo y no fue relevante para poder creer de que el discurso fue bueno o malo, entonces pongo no fue necesario. Esto va a ayudar a que probablemente las personas discursistas entiendan de que hay elementos dentro del manual que nosotros los utilizamos de acuerdo a cómo nosotros creamos necesarios y así hacer que las personas discursistas interioricen más un perfil específico o probablemente interioricen mucho más ciertos criterios específicos que pueden tener de acuerdo al tipo de discurso que tengan. Pero ¿por qué está sombreado los tres últimos criterios? Que es muy malo, malo y no fue necesario. Estos tres últimos criterios sirven para la última pregunta de este formulario, que es una mini pregunta que dice sobre los criterios, sobre tu puntuación en muy malo, malo o no fue necesario, ¿qué perspectiva tienes al respecto? Lo que tú vas a poner ahí básicamente es, sí, creo que en estructura fue muy malo porque faltó ese tipo de cosas o no hizo tales especificaciones, determinadas cuestiones específicas, bla, 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 como apreciaciones acerca de las cosas que debería corregir la persona discursista. ¿Por qué no ponemos acerca del bueno y muy bueno? Porque creemos de que probablemente el aporte de la persona jueza hacia el discursista con respecto a esos criterios que sean muy buenos, ya van a estar como visualizados en el cuadro, ¿no? Si ustedes creen que hay acotaciones específicas que se debería hacer con respecto a estos criterios buenos o muy buenos, podrían agregarlo dentro de esa pregunta, probablemente, al final de las acotaciones sobre las cuestiones negativas. Pero la preferencia dentro de esta pregunta es poder ayudar a que mejoren los discursistas. Entonces entendemos de que lo que nos interesa más es que le podamos ayudar sobre qué cosas estuvieron mal y deberían corregir. Luego eso se envía y cada persona discursista va a recibir el resultado de su feedback a sus links personales de fusión de feedback, que eso ya es cuestión de oradores, pero para ustedes como para que tengan en cuenta de que todo lo que ustedes registren en este formulario va a ir directamente hacia las personas discursistas. Perfecto. Muchísimas gracias, Francho. Y pues acotando a este sistema de feedbacks entre juezas y pues también
feedbacks personales. Vamos a hablar de la tabla de feedback a personas juezas, que es una tabla que se elaboró en específico para discursos de SEMU de Madrid 2022. Es la tabla de feedback que se utiliza normal en, digamos, en BP, pero tiene criterios distintos. Es decir, aquí tiene 3 criterios o comentarios cualitativos en específico que se tienen que tomar en cuenta al momento de yo dar mi feedback a una persona jueza. Puede ser panelista, puede ser principal. Existen las 2 tablas, están dentro del manual, las pueden revisar y pues tienen que saber cómo calificar cómo lo hizo, si lo hizo bien, mal, excepcional, promedio, etc. Hay que tomar en cuenta, uno, la apreciación. Al ser cualitativos, pues igual van a ser como la tabla de oradoras, va a decir, lo hizo muy bien, lo hizo regular, y la evaluación en este caso fue meticulosa, precisa, dentro de todo, bastante clara, objetiva, dinámica, etc. Entonces, dentro de la precisión es cómo evalúa la persona jueza los discursos, si lo hizo bien, es decir, si cualitativamente acertó en decir, este discurso es bueno. Eso es la apreciación. La justificación es, ya, ok, mi apreciación es correcta, es decir, tuve el resultado correcto, pero la justificación es, llegué a ese resultado de la forma correcta, es decir, el desarrollo hasta llegar a ese resultado, hasta esa precisión, a ese puntaje que yo le puse, fue el correcto, es decir, mis razonamientos estaban para decir, no, este discurso está en un 76 y no en un 82, fueron como evidenciados a través de publicaciones, tomando en cuenta pues todos los criterios, analizando los errores, los aciertos de los discursistas, justificaciones que pues en realidad usen los criterios que se ponen en el manual, etc. Entonces, ya, la justificación es el desarrollo, o sea, el proceso que seguí, si es que está bien, pues yo lo pongo dentro de la puntuación o el rango que especifique. De hecho, la puntuación es 10, 9, 8, 7, así, tal y como la tabla de feedback de juezas de BP, y pues la apreciación es el resultado. El último criterio es la deliberación, ¿no? Como que también lo hizo al momento de intervenir, como en el panel de jueces. Aquí tienen que tomar en cuenta pues los comentarios que hacen, si es que pues aportan a la discusión, si es que también existe una apertura a escuchar, si es que es eficiente, y pues ahí sí ya depende si era panelista o principal, porque pues ya saben que la deliberación, el papel de la persona principal en la deliberación es gestionarla, es decir, cómo moderar esta deliberación de forma efectiva, y en cambio la deliberación para las personas del panel es intervencionista, ¿no? Que tan bien o qué tan significativo fue su aporte al momento de dar sus intervenciones, ¿no? Entonces, esa es como la pequeña diferenciación entre ambos, y ambos tienen estos 3 criterios, de apreciación, justificación y deliberación, que tienen que tomar. Y listo, terminamos. Muchísimas gracias por ver este taller. Probablemente es mucho conocimiento en un solo video, pero pues estamos seguras de que van a lograrlo, ¿no? Porque discursos es una experiencia que se disfruta, una experiencia que se aprende igual con la práctica, y que no tiene como un objetivo como sumamente técnico, y que como personas juezas tengan que aprender muchas cosas, y esto se evalúa esto, y en nuestro formato como no es necesario que sepan todas las posiciones de las manos, ni siquiera es necesario que pues ustedes como personas juezas conozcan las figuras retóricas, o sea, sí, puede ser valioso, pero no es algo que les exigimos, porque las personas juezas lo que tienen que hacer es disfrutar la experiencia y efectivamente conectar con el discurso. Ustedes son parte de la audiencia y lo único que tienen que hacer es tener una apreciación obvio correcta y una apreciación como exhaustiva del discurso que está dando una persona. Disfrútenlo, como si pueden, lean el manual para que aprendan un poquito más, y pues eso, ¿no? Como muchísimas gracias por juzgar discursos y por ver este taller. No sé, Francho, si quieres decir algo más. Mm,
Solamente recuerden que ustedes son personas del público igual como las personas que probablemente escuchen esos discursos, así que tienen que disfrutar de la misma manera como las personas probablemente sientan el discurso. Ese taller es únicamente como para postarle un poquito más de ojo a ciertos criterios, porque entendemos que al fin de cuentas es una competencia. Entonces tenemos que tratar de que ese criterio, más allá de poder apreciar y sentirnos como guiados por la emocionalidad, sí como que tenga ciertas justificaciones que puedan hacer que al final tengamos justamente lo que buscamos, la mejor persona discursista del mundo. Y si tienen alguna duda, consulta razón circunstancias por la cual quieran comunicarse con nosotros. Tienen todos los medios posibles para hacerlo. Tienen WhatsApp en los formularios, tienen Instagram, tienen correo y muchas más cuestiones que van a poder verlas en nuestros canales específicos. Incluso en YouTube, si quieren comentar en este video y nosotros también lo respondemos aparte, no hay ningún problema. Así que nada, disfruten la competencia. Bye, denle like y suscríbanse si quieren más videos. Todos los viernes.